entrevista al Dr. Luis Esquivel, director del CUCAIMIS, Centro Único de Ablación e Implantes Misiones, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Políticas Inclusivas, Secretaría de Deportes y Desarrollo Humano, Municipalidad de Posadas. Hola Néstor, buen día a toda la audiencia. Hoy estamos nuevamente con un episodio más de Diversidad en el Aire, nuestro espacio de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Posadas. Estamos todos los lunes a partir de las 11:10 de la mañana. Y hoy vamos a hablar de una temática muy importante, ya que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con la salud, con la mejora de la calidad de vida de las personas. Esto tiene que ver con la donación de órganos, tiene que ver con el trasplante, con la donación de órganos y tejidos, como les decía. El 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos. Entonces, hoy en Diversidad en el Aire vamos a hablar sobre esta temática que es de suma importancia, como habíamos mencionado recientemente, y como lo mencionaba usted, Néstor, vamos a tener un invitado que a través de su experiencia y sus conocimientos vamos a aprender un montón, vamos a hablar de la importancia de la donación de órganos, vamos a conocer quizá los mitos y realidades que existen al respecto, porque seguramente en algún momento escuchamos ciertos mitos y bueno, con nuestro invitado de hoy vamos a eliminar, vamos a derribar todos esos mitos y bueno, como les decía, la importancia que tiene esta temática para el día de hoy. Estamos con el doctor Luis Esquivel, él es director del Centro Único de Ablación e Implantes de Misiones. Las siglas son CUCAIMIS. Con él vamos a hablar de todo esto que les acabamos de nombrar. Y ya los saludamos para no perder mucho tiempo. Saludamos a Luis Esquivel. Muy bienvenido a Diversidad en el Aire. Hola, buen día Lucía, buen día Néstor. Buen día. Con Néstor ya nos conocíamos porque recién comentábamos que la comunicación es esencial para llevar salud a la gente y en esta área de los sistemas de salud con mucha más razón. Muchísimas gracias nuevamente por venir, por estar el día de hoy. El Día Nacional de la Donación de Órganos. ¿Qué significa esto y por qué es importante para la sociedad argentina? Bueno, la donación de órganos estaba más bien marcada por una serie de mitos y tabúes que hacen a estas actividades tan complejas pero que salvan vidas. Entonces, se utilizan todos los recursos que se puedan, como festejar el Día Nacional, en algún momento algún Día Internacional, y ahora, dentro de un poco más de un mes, estaríamos festejando también nuestro primer donante de órganos en la provincia de Misiones. En el caso del Día Nacional, que se cumple ahora el 30, ya van precisamente más de 30 años desde que ocurrió el nacimiento de un bebé, de una madre trasplantada por primera vez en la Argentina. Y en el caso de Misiones, para más de dentro de un mes, vamos a celebrar que hubo un primer donante en el Hospital de El Dorado. Entonces aprovechamos todas estas circunstancias para renovar el concepto o la conciencia de que en realidad somos más propensos a algún día recibir o tener que recibir un órgano o un tejido que tener la posibilidad de donar un órgano, porque eso ocurre en muy pocas circunstancias. ¿Cómo es
el proceso de donación de órganos en Argentina o cómo funciona? ¿Podría explicarnos un poco eso? Sí, Argentina tiene el orgullo de haber sido premiada recientemente de ser uno de los países más transparentes y más eficaces en los procesos de donación de órganos y tejidos para trasplante. Se eligieron los 3 mejores países y junto con España estamos liderando ese ranking de sistemas que llevan salud a gente que de otro contrario no tendrían oportunidad. Así que estamos orgullosos del sistema de salud para la donación y el trasplante en Argentina. Y el proceso comienza en personas vivas en casos de trasplante renal, donde podemos tener un donante vivo. En raros casos, una parte del hígado, porque es imposible vivir sin un hígado. En el caso de los riñones puede haber donación de uno de los riñones, porque el otro puede cumplir totalmente su función. Y ese es otro mito que conviene derribar por completo, porque está visto que no es así. Las personas que donaron un riñón, por ejemplo, a un familiar, se puede donar a familiares de hasta 4º grado de parentesco, no a cualquiera. O sea que no podemos ni donar ni vender riñones porque sí nomás, tiene que ser un familiar emparentado. Y en raros casos se hace excepción a través de un juzgado federal. Y esos son los casos de donante vivo. En el caso de células llamadas hematopoyéticas, o sea, formadoras de sangre, también cualquiera de nosotros puede ser donante. Se prefiere donantes de 20 a 40 años para células, o sea, para médula ósea. Yo lamentablemente ya me pasé un poquito. Sí, como 25 años, pero toda la gente que tiene 20 a 40 años puede ser donante, y en realidad cualquiera de nosotros, a cualquier edad, incluso desde niños hasta ancianos, podemos o podríamos ser receptores de células. Por eso es muy importante que Argentina tenga muchos donantes voluntarios y donantes en el sentido de estar registrados como donantes. Para eso, para registrarse como donante, hay que donar una unidad de sangre que se va a utilizar como sangre, pero de ahí se van a extraer las células para saber cuál es nuestro perfil de compatibilidad y que se va a contrastar cuando haga falta con cualquier receptor de todo el país o de los más de 120 países del mundo que están en convenio en este momento, o sea que podemos salvar una vida de alguien que está del otro lado del mundo. O, por ejemplo, nuestros hijos podrían salvarse gracias a un donante que está del otro lado del mundo, y lo más probablemente que esté en Argentina. Esos son los donantes vivos. Y los donantes fallecidos podemos ser cualquiera de nosotros, en este momento para tejidos y solamente para tejidos después de la parada cardíaca, es decir, cuando uno falleció y el corazón ya no funciona. Todos podemos ser donantes hasta los 70 años porque hay una normativa, aunque podría ser más, y después del primer mes de edad, es decir, neonatos no. Y en cuanto a órganos, solo pueden ser donantes a aquellas personas que fallecen en una terapia intensiva y sus órganos pueden ser cuidados mientras tanto para ser ablacionados y llegar a un receptor. Y eso desmitifica el otro feo mito que dice: no seas donante porque si te accidentás y morís en la ruta, por ejemplo, te van a sacar todos los órganos para que vaya a otros receptores. Pero en el caso de la parada cardíaca los órganos no sirven porque esos órganos
no van a estar irrigados y por lo tanto no van a servir. Los órganos tienen que llegar en muy buen estado a los receptores, porque para eso se hace, para salvar vidas, digamos. Entonces, el órgano se puede donar a partir de que el corazón deja de latir. Sí, para ver si entendí el mensaje. Para donar órganos, el corazón tiene que estar, la persona falleció. Sí. Eso se diagnostica por métodos clínicos e instrumentales, se llaman los aparatos que detectan si todo lo que tenemos dentro de la cabeza, que se llama encéfalo, dejó de funcionar, y ahí se certifica la muerte de la persona, se informa a la familia, y luego se pueden hacer los procesos que hacen que esa persona que ya ha fallecido, pero sus órganos se mantienen artificialmente en una terapia intensiva, puede salvar otras vidas. Ajá. ¿Y cuántas vidas se pueden salvar de una persona? Por ejemplo, dicen 6 o 7 Así vidas. es. ¿Cómo es? Sí, entre órganos y tejidos, un fallecido en buen estado que no tenga contraindicaciones y donde todos sus órganos están en buen estado, puede salvar unas 7 vidas más tejidos para beneficiar a otras personas, que pueden ser muchas, digamos. Eso es en el caso de muerte encefálica. En el caso de muerte por parada cardíaca, solamente se pueden donar tejidos, y acá en Misiones solo el único tejido es el de córneas. Ujú. Pero también hay en Misiones donantes de amnios, que es una parte de la placenta, y que puede salvar la vista de una persona, por ejemplo, que se haya quemado los ojos. Y eso es voluntario, lo hacen las mamás que quieren donar sus placentas. Y cualquiera de nosotros, decíamos, en la edad óptima podríamos ser donantes de células estando vivos. Eso no nos hace mal, al contrario, saber que uno salvó una vida nos hace mucho bien como personas, porque esta vida no es solamente comer, dormir, reproducirse como un animal y nada más. La vida de las personas está asignada por todo lo que pensamos, sentimos, hacemos en esta vida, y cuando salvamos vidas, los donantes lo saben. El donante sabe que cuando salvó una vida, no es que tiene asegurado el cielo, pero sabe que va a trascender, y no va a trascender después de muerto, va a trascender ahora, después de ser donante, porque va a hacer que otras personas sigan viviendo. Así es. Y, por ejemplo, existen páginas como por ejemplo Mi Argentina, en el cual las personas se registran como donantes. Y también existe una ley. ¿Qué diferencia hay entre, o sea, esa ley dice que todos somos donantes, pero a su vez también existe esa aplicación? Eh, ¿Qué función cumple entonces esa aplicación que tenemos en Mi Argentina? Buena pregunta. ¿Por qué conviene registrarse como donante? Si uno es mayor de edad, puede hacerlo, es decir, que los menores de edad pueden ser donantes si los padres autorizan. La ley no cambió eso para menores de edad, pero la ley 27447, llamada Ley Justina, establece que si no nos opusimos en el registro de las personas cuando hacemos o renovamos nuestro documento único, o a través de Mi Argentina o de incucay.gov.ar, que es donde finalmente se accede a través de Mi Argentina, ahí podemos registrarnos como donantes, o si no estamos de acuerdo, como no donantes. Si nos registramos como no donantes, esa voluntad al momento en que fallecemos va a ser respetada absolutamente, independientemente de lo que opine la familia. Y si somos donantes positivos,
o no nos expresamos, también somos donantes independientemente de lo que opine la familia. Esto puede parecer como que las familias están como obligadas a respetar una ley, pero en realidad se le está quitando a la familia aquella obligación que tenían antes o que teníamos antes de decidir sobre el cuerpo de un familiar fallecido en una condición en que lo perdimos, o sea, tenemos una tristeza completa, digamos, absoluta, que nos impide tomar buenas decisiones en ese momento, y eso va a significar que haya personas que podrían haberse salvado y no se salvan a partir de los órganos de nuestro familiar. Pero actualmente a la familia se le sustituye esa obligación de decidir, se les alivia en eso, y realmente los que trabajamos en estos procesos vemos cómo las familias de donantes sienten que no perdieron todo. Es cierto que una muerte no tiene comparación en cuanto al nivel de dolor y de pérdida, y que significa mucho más que simples cuestiones burocráticas y biológicas, pero está visto y está estudiado científicamente que las familias donantes hacen hasta mejor, con más paz, su duelo. Y la ley favorece esos procesos de duelo, porque le quita a la familia esa cierta culpa de tener que tomar decisiones que en un momento tan crítico. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de donación de órganos y tejidos? En realidad ya lo están haciendo, porque si estamos aquí en este momento hablando de esto es porque, y en realidad desde hace muchos años, el periodismo en Misiones y acá en la capital está muy comprometido. Yo llevo, y ahí voy a confesar más o menos mi edad, llevo 20 pico de años, 24, ya estoy por cumplir las bodas de, no sé, de cartón, los 25 años, en esto, y nunca vi que el periodismo en Misiones amarillee las noticias con noticias falsas, infundadas, o contraponiendo las buenas noticias de que alguien recibió un órgano y continúa viviendo, con alguna mala que diga le sacaron sin permiso o cosas por el estilo, que nunca es cierto, digamos. Pero cuando se larga una noticia, eso se llama, está estudiado también, se llama sesgo cognitivo. Uno da una mala noticia y hay gente que no la cree porque por lógica suele ser falsa, se nota, pero hay gente que sí la cree porque así como uno cree hasta cierto límite en la medicina, en las instituciones, la gente también cree en el periodismo. Si el periodismo dice que se sacaron órganos sin permiso, se le cree. Y en este momento, en realidad, el permiso es el de la ley, no digamos de las familias. O sea que sigue siendo un tema crítico, pero llama la atención en Misiones que el periodismo no trata de conseguir una noticia por el impacto que tiene una mentira, por ejemplo. Y eso es admirable, y vuelvo a agradecer a los periodistas. Gracias. Porque ellos no son testigos de esa actitud personal de cada familia para salvar vidas. Ellos son parte de esa capacidad de tomar buenas decisiones, porque, lo repito, comencé diciendo que cada uno de nosotros, yo, mis hijos, ahora, nietos, amigos, tenemos más posibilidad en nuestras vidas de ser receptores de órganos que de ser donantes, porque son muy pocas las personas que pueden donar órganos. Tejidos sí, todos, pero todos no, casi todos. Una persona enferma no puede donar tejidos, pero órganos solamente aquellos
que hacen muerte encefálica en una terapia intensiva. O sea que no puede ser donante alguien que fallece en la ruta o en la ciudad en un accidente de tránsito y que queda ahí. Es imposible. Salvo que realmente llegue vivo a una terapia intensiva, pero ahí no hay que dejarlo morir, porque si se lo deja morir, mueren sus órganos y ya no sirve para salvar vidas. O sea que hay que cuidarlo como si se fuera a salvar. Y si eso no fuera posible, entonces no puede salvarse esa persona, pero puede salvar otras vidas, según qué órganos todavía están vitales en ese donante. Bien. Discúlpame, Sí. y esa es una parte del mito, que Sí, justo iba a decir si eso. sos donante, te sacan los órganos en la ambulancia porque te moriste. Esa es una barbaridad absurda, porque esos órganos no servirían ni para hacer hígado encebollado, digamos. Y el otro mito es similar y tiene que ver con la traffic blanca que hay en todo el país, traffic blancas. Sí. Todo el Hay un tiempo vemos ahí afuera, Están secuestrando gente. ahí estamos viendo, sí, Sí. una traffic blanca que está secuestrando gente para hacerle lo mismo. Pero, o sea, si yo fuera lo suficientemente rico y necesitara unos riñones, un riñón, ¿cómo lo iría a comprar, no sé, al mercado popular, digamos, algún mercadito por ahí? Un riñón que no sé de dónde salió, si tiene enfermedades, con qué compatibilidad genética me voy a poner esa cosa inmunda procurada en una traffic blanca. Realmente no tiene sentido. Y es uno de los más comunes. Sí, los mitos más comunes. en el país, como les decía, la Argentina ganó un premio hace poco por ser el más transparente de todas las instituciones públicas. Pienso que este sector de salud es muy transparente. No hubo tampoco en el área jurídica, nunca se ha comprobado que haya un caso de secuestro para donación de órganos. O sea, no existe como antecedente penal o jurídico, y no existen los o registros médicos tampoco, y no sería posible tampoco, porque para comparar la compatibilidad de un órgano con un receptor hace falta que esos receptores estén registrados en lo que se llama un registro único, que solamente INCUCAI tiene, y que sería imposible para cualquier organización criminal emular o imitar algo parecido. Es imposible, digamos. Aparte, también sería como muy difícil o imposible que un proceso que normalmente lleva la intervención de más de 200 personas, y muchas de esas personas tienen acceso a tiempo real con lo que está ocurriendo con una donación, es imposible mantenerlo oculto. Cuando acá en Misiones hay un donante, hay gente de todo el país que está vigilando a ver si ese órgano va a ir, en el caso de los equipos de trasplante, va a ir para sus pacientes en lista de espera. O sea que es un proceso muy, pero muy vigilado, muy controlado, computarizado, queda absolutamente todo registrado. Y los mitos, por lo tanto, no, hasta ahora los mitos que conozco realmente son todos infundados, son formas de miedo social que se entiende socialmente hay muchas clases de miedos. Hay miedos hasta para mandar a los chicos a la escuela, por ejemplo, o que salgan a la calle. O sea, pero digamos, cuando un miedo impide la vida, entonces deberíamos reconsiderarlo. Porque aparte, y lo repito por tercera vez, es más probable que tengamos que recibir un órgano que de algún día poder donarlo. Y el miedo no va a posibilitar que todos los argentinos, hay 7.000 personas esperando órganos y otras 3.000 esperando tejidos. Y el miedo realmente es un estorbo para que todas esas personas
vivan tan bien como lo hacemos nosotros cuando no necesitamos órganos. Importante entonces este mensaje que nos acaba de dejar para ir cerrando, esto de que hay muchas personas esperando ser salvadas, recibir un órgano, todos en algún momento eh, somos más propensos a recibir un órgano. Me parece re importante también remarcar eso y sobre todo concientizarse, informarse acerca de la donación de órganos y tejidos, porque podemos salvar muchas vidas y también, bueno, pueden salvarse nuestras vidas y tener en cuenta eso, digamos, de que es muy importante informarse para no caer en los mitos que existen alrededor de esta temática. Y bueno, también desde ya agradecerle, doctor Esquivel, por su presencia y por toda la información que nos brindó hoy. Gracias también, Néstor, gracias, Víctor, gracias a toda la audiencia por escuchar una vez más Diversidad en el Aire. Municipalidad de Posadas.